Mis hermanos, buenos días. Hoy es martes 10 de septiembre de 2024 de la semana número 23 de nuestro tiempo ordinario. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. La Santa Iglesia nos presenta hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. En aquellos días Jesús se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles, a Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Celote, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bajando con ellos, se detuvo en un paraje plano. Había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, Jesús se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración a Dios. Quisiera, mis hermanos, si me lo permiten, centrar mi reflexión en, primeramente en las primeras palabras de este Evangelio. En las primeritas palabras del Evangelio. Dice, en aquellos días Jesús se fue al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Introducciones como esta pueden pasar desapercibidas en nuestra lectura cotidiana del Evangelio. Por eso a veces, pues no a veces, siempre se nos pide que cuando leamos los Evangelios o las lecturas diarias, que las leamos despacio, con detenimiento, les pongamos atención, las leamos una, dos, tres, cuatro o más veces y las meditemos para que podamos sacarle el jugo que estas lecturas tienen. De hecho, son de máxima importancia, es de máxima importancia leerlas despacio. En concreto, mis hermanos, se nos dice claramente que la elección de los 12 apóstoles, decisión central para la vida futura de nuestra Santa Iglesia Católica, fue precedida por toda una noche de oración de Jesús, en soledad, en la tranquilidad, todo en silencio, ahí, ante Dios, su Padre. Yo creo que esto debe de darnos un buen ejemplo. Yo creo que tenemos que entenderlo de la manera en que esto que hizo Jesús, según San Lucas, debemos hacerlo nosotros. ¿Cómo? Cuando nosotros vayamos a tomar una decisión importante, pongámonos en oración como Jesús. Jesús oró toda la noche con su Padre. Nosotros no, quizás no tengamos que orar toda la noche, pero sí démosle el tiempo necesario de hablar con Dios, que nos ilumine la mente para que nosotros podamos pensar claro y tomar esa decisión tan importante que debemos de tomar. ¿Cómo era la oración de nuestro Señor Jesús? ¿Mm? De lo que se desprende de su vida. Debía ser una plegaria llena de confianza en el Padre, de total abandono a su voluntad. ¿Mm? Yo casi lo escucho decir, Señor, voy a seleccionar a mis 12 apóstoles de todos estos discípulos que me han estado siguiendo. Ayúdame, pero no busco hacer mi propia voluntad, sino la tuya. Esto es lo que tal vez dijo Jesús en su oración con el Padre. Era una unión, era una manifestación a su obra de salvación, a esa iglesia que después él fundaría sobre esa roca.
sobre Simón Pedro, que fue el primer papa de nuestra Santa Iglesia Católica. Desde esta profunda y, por qué no decirlo, larga y constante oración, sostenida siempre por la acción del Espíritu Santo, mis hermanos, que ya presente en el momento de su encarnación, había descendido sobre Jesús en su bautismo. Sólo así, decíamos, el Señor podía obtener la fuerza y la luz necesaria para continuar con su misión. Oración. Es tan importante entre nosotros los seres humanos. Que tengamos a Dios presente siempre en nuestras vidas. Dios primero y después lo demás. Después de orar, dice San Lucas, bajó. Pero ya bajó con sus apóstoles. Ya eran apóstoles. Acuérdense que los llamó primero. Seleccionó a los 12, las 12 tribus de Israel. Después bajó con ellos, ya lo esperaba un gentío. Gente que venía de muchas partes, de Judea, de Jerusalén, de Tiro, de Sidón y de muchas ciudades más, a escucharlo y a ser sanados de sus enfermedades. Y había personas que estaban poseídas por demonios. Y hasta estos demonios salían de sus cuerpos. Estas personas fueron curadas también. ¿Ok? Y luego dice el evangelista San Lucas que había tanta gente que les era casi imposible acercarse todos a él, ¿verdad? Y hablar con él y decirle, mira, ayúdame en esta enfermedad o ayúdame en esta otra, o mi mano está tullida, o estoy ciego, etcétera. No podían hablar con él por tanta gente porque ya para entonces nuestro Señor Jesús ya había obtenido una fama muy grande y apenas estaba comenzando su ministerio. Pero entonces el evangelista San Lucas nos dice, la gente llegaba y solamente querían ya no hablar con él. Eso prácticamente era imposible. Pero con solo tocarlo, quedaban curados, porque ellos mismos sentían que de Jesús salía un poder. Lo sentían ese poder y lo sanaba a todos los que lograban tocarlo. ¿Se imaginan cuántas personas no lograron la sanación? Tanto la sanación física como la sanación espiritual. Nosotros tenemos, fíjense que nosotros tenemos algo más grande. ¿A qué me refiero con algo más grande? Claro que Jesús es grande, claro que es Cristo, es el Mesías, es Dios, pero me refiero a que los apóstoles, los discípulos y la gente de aquel entonces lo tenían a él en cuerpo y huesos, era un ser humano, ¿ok? Era un ser humano. Nosotros lo tenemos en la Eucaristía. Nosotros lo tenemos en ese pan vivo, en esa hostia, en ese pedacito de pan que al ser consagrado por el sacerdote de su iglesia, llega a ser el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los días lo podemos tomar. Todos los días podemos comer ese cuerpo de nuestro Señor. Por eso es tan importante acudir a la Santa Misa los domingos, cuando son días de obligación. ¿Mm? El Evangelio de San Lucas nos dice que por todas partes llegaba gente para escucharle a Jesús. Y en esta multitud, mis hermanos, incluían a muchos judíos y también, ¿por qué no decirlo?, a paganos de Tiro y Sidón. ¿Por qué vinieron de tan lejos a escuchar a Jesús? ¿Por qué querían escuchar a Jesús? ¿Por qué lo querían escuchar predicar? ¿Por qué querían ser sanados? Jesús hablaba con gran autoridad y sus palabras estaban cambiando vidas. La gente estaba especialmente asombrada por su poder sanador. Él siguió sanando, él siguió haciendo muchos milagros y estos milagros se iban difundiendo de ciudad en ciudad. Cuando ya Jesús dejó de hacer muchos milagros fue prácticamente en el último año
de su estancia aquí en la tierra. Ya se dedicaba prácticamente nada más a predicar la palabra de Dios, la palabra de su Padre. Pero antes de eso, con sus predicaciones y con sus curaciones milagrosas, con esos milagros que hacía muy seguido, pues la gente comenzó a seguirlo por todas partes. ¿Mm? Asombrada por ese poder sanador. Ese poder sanador todavía lo tenemos nosotros. Bueno, lo tiene Jesús, obviamente, pero si nosotros le clamamos, si nosotros le pedimos que nos sane, ahí está ese poder sanador para nosotros. Todo lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es llamarlo. Eso es todo. Llamarlo. Que sea parte de nuestras vidas. Con esa fe que Él nos pide, como a las personas que sanaba, les decía, tu fe te ha sanado. Eso es. El pasaje de hoy enfatiza esos milagros de Jesús, ¿verdad? Y también algo también importante que con solo tocarlo quedaban sanados. Y lo que es también de mucha importancia, enfatiza la selección de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles. ¿Ok? Todos, toda la multitud buscaba tocarlo, debido a que salía un poder sanador de él. Es interesante, mis hermanos, que Jesús realizó tantos milagros poderosos durante su ministerio público. Y como dije anteriormente, especialmente al principio. Y esto lo hizo demasiado famoso. La gente en los pueblos circundantes hablaba de él. Pero a medida que pasaba el tiempo, Jesús se concentró más en enseñar que en realizar milagros. ¿Qué le atrae a usted de nuestro Señor Jesucristo? Por ejemplo, si hoy, mis hermanos, se realizaran varios milagros visibles, ¿usted cree que la gente se sorprendería? ¿O creería nuestra gente que hoy tenemos aquí en este mundo que pues es arte de magia? ¿Se sorprenderían? ¿Darían credibilidad a que sí son milagros hechos por nuestro Señor? Mis hermanos, los milagros físicos no son la obra más grande de nuestro Señor. Así es, los milagros físicos, estos no son la obra más grande de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto no deberían ser la razón principal de nuestra relación con Él. No nos dejemos llevar por los milagros físicos, porque muchas veces usted le pide el milagro que lo sane de esa enfermedad física y Dios no lo sana. Y usted puede caer en el gran pecado de alejarse de Él, de no creer en Él. ¿Mm? Porque usted le pedía por mucho tiempo y Él nunca lo sanó. Se olvida entonces de que Dios nos da lo que nos hace bien, lo que es para nosotros, porque nos ama y nos concede el milagro si ese milagro es para nosotros. Entonces no lo sigamos simplemente por el milagro físico. ¿Ok? Deberíamos de ser atraídos hacia Él por sus palabras, las palabras de Jesús. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo calan profundamente en nosotros, nos cambian y nos acercan a Él ahora que el Evangelio está establecido y la iglesia está formada. Los milagros físicos son raros, mis hermanos. Todavía suceden, no me malinterprete, todavía suceden los milagros, pero no tan a menudo como durante el tiempo de Jesús. Mis hermanitos, les invito para que hoy reflexione sobre por qué se siente atraído a, a Jesús. ¿Por qué se siente usted atraído a nuestro Señor?
o por qué usted no siente atracción a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que el milagro más importante hoy es la transformación interior. Cuando alguien quien escucha la voz de Dios responde. Cuando alguien que escucha la voz de Dios y responde y luego le deja cambiar su vida. Ese es uno de los milagros más grandes de la gracia. Por eso debemos buscar a Jesús, seguirlo y dejar que su palabra nos guíe, que nos guíe por ese camino, porque Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que crea en mí, todo el que venga a mí, tendrá vida eterna. ¿Y a quién no nos gustaría ganarnos la vida eterna? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.